Hola amigos, miren qué bonito granny. Bueno, el día que vi este granny que me encantó, dije, oh, yo quiero hacer ese granny. Bueno, lo que yo le agregué es todo este borde que me gustó mucho más. Vieron que siempre les digo, pongamos de algo que nos gusta, pongamos algo que sea nuestro también. Y la verdad que está muy bueno. Me gustó este, este marco final, así que hoy quería compartirlo porque la verdad que vale la pena. Es precioso y se puede emplear en muchos trabajos, pero la verdad que es muy vistoso. Tiene un poco de relieve, hay varios colores. Ustedes pueden elegir los colores que quieran. Puede ser, no sé, un pie de cama y repetir los mismos colores o ir con colores en degradé o que acompañen. Y la verdad que se hacen un trabajo muy, muy bonito. Este es del lado del revés y es bastante sencillo dentro de todo del relieve que tiene. Bueno, acá tengo, lo voy a correr un poquito. Acá tengo 4 colores que voy a combinar. Vamos a hacer el centro. Yo tengo mis lanitas que obviamente ustedes ya saben, pueden tejer con hilo, con lanas más gruesas. Yo tengo estas que encima los colores los amo. Acá están los otros colores que usé para este verde. ¿Ven? Usé estos colores. Y este verde también. Así que ahora vamos a usar estos otros 4 colores. Entonces, acá tengo mi aguja número 4. Pero obviamente, como siempre comento, ustedes van a elegir el hilado y la aguja acorde. Y también ver para dónde vamos a destinar el trabajo. Eso también influye. Bueno, vamos a empezar con un anillito mágico. Y dentro de este anillito vamos a tejer grupitos de varetas. Voy a estirar un poquito la hebra que quede bien flojita. Vamos a hacer un grupo de 3 varetas. Ahí tengo 3 cadenitas para la primera. Y completo este primer grupito con 2 varetas más. Esto va a ser el centro. Vamos a separar este primer grupo del próximo con 3 cadenitas. Y otra vez realizo este grupo de 3 varetas o pancitos como normalmente los llamo. Ahí. Así vamos a completar con 2 más y repetimos exactamente lo mismo. 3 cadenas de separación, que va a ser nuestro arco. Y otra vez el grupito de 3 varetas. Una vez más las 3 cadenitas de separación, el cuarto grupo y cerramos con un arco de 3 cadenitas toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Esto es súper, súper fácil. Acá termino con el arco y cierro un punto deslizado, cadenita, porque voy a cambiar de color. Si ustedes quieren hacer la segunda hilera con el mismo color, podría ser también. Ahí. Ahora, con esta hebra del anillo, vamos a empezar a tirar hasta cerrar por completo. Esto luego hay que enhebrar y hacer un nudo para evitar que se abra el centro. ¿Sí? Hacemos un nudito y escondemos por detrás. Esta hebrita también luego hay que esconderla por detrás. Bueno, voy con mi segundo color. En este caso voy a elegir el celeste bebé. Este celeste bebé. Ahora vamos a empezar en una de las esquinas. Recuerden, esto después lo vamos a esconder. Entonces, aquí en la esquinita voy a comenzar con 3 cadenas. Va a ser mi primer vareta. Completo el grupo con 2 varetas más y obtengo mi primer grupito de 3 varetas. Aquí en este lado tiene que ir otro grupo, pero por lo general yo empiezo con uno de los grupitos cuando doy toda la vuelta, recién ahí completo, para que estas 3 cadenitas me queden siempre del lado de adentro de lo que sería una especie de abanico o la esquina del grano. ¿Sí? Bueno, continúo. Ahora vamos a empezar con los relieves. Entonces, a partir de aquí, yo voy a tomar una hebra y vamos a hacer varetas tomando estas de acá, de la hilera anterior, las abrazamos por detrás porque el relieve tiene que elevarse hacia adelante. Ahí, ¿ven?
Una, lo hago con las 3. 2 y voy con la tercera. Ahí. La verdad es un modelo muy bonito, bastante caprichoso y me gusta. Entonces, las esquinas no llevan relieve, pero en estas varetas que están aquí, todas las vamos a tomar de la misma forma. Así que esto es repetir. Ahora, llego a la esquina y otra vez formo mi primer grupito con 3 varetas. Ahí se me enredó. Ahí. Ahí. Tengo la segunda, voy por la tercera. Y acá voy a formar la esquina. Miren que voy a soltar un poquito más de hebra. Voy a separar este grupo del otro otra vez con 3 cadenas. Y completo la esquinita con el segundo grupo de 3 varetas. Ahí. Tiro un poquito y les muestro. ¿Ven? Entonces, estas las vamos a hacer en relieve y las esquinas van a ir ubicadas en este arco que hicimos en la hilera anterior. Es muy simple. Ahora, comienzo de nuevo con las varetas en relieve. Entonces, voy por detrás, abrazo y tejo. Con la primera, la segunda y la tercera. Listo. Miren qué bonito. Nuevamente hago la esquina. Así que yo me voy a quedar tejiendo 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, nuevamente las que vienen en relieve. Repito la misma esquina y repito las que son en relieve. Terminamos completando el otro grupo que me está faltando en esta esquina, ¿sí? Así que me quedo tejiendo. Acá estoy en la última esquinita, completé con esas 3 que faltaban y termino con el arco de cadenas. Aquí voy a cambiar de color, aunque luego voy a volver a tomar este color, pero como voy a combinar el rosado, ahí, entonces corto, hago un nudito y lo dejo atrás. ¿Ven? Atrás me están quedando todas estas hebritas que luego es un laburito. Ustedes saben que cuando hacemos granny siempre, más si combinamos varios colores, siempre tenemos que esconder muchas hebras. Bueno, acá este que hace bastante contraste nos va a formar esa esquina bonita que también ahora viene y sigue el relieve aquí. Bueno, voy a empezar nuevamente en una esquina. En cualquiera de las esquinitas, recuerden de dejar una hebra que nos permita enhebrar en una aguja y esconder luego. Acá, otra vez, voy a comenzar por el primer grupo de esta esquina y cuando doy toda la vuelta, lo completo. ¿Bien? Entonces, en esta ocasión vamos a tejer 4 varetas. Vieron que veníamos tejiendo 3 varetas en las esquinas. Bueno, aquí vamos a tejer 4. Ahí está. ¿Ven? Ahí tengo las 4. Ahora, voy a saltar, miren, una cadena, estoy tirando para atrás las hilitas. Voy a ir hasta el centro, estas 3 que están en relieve, salto todo este grupo con esa cadenita que tejí y apenas ahí voy a tomar con un puntito bajo esta vareta que está en relieve, la del medio, ahí. Entonces hago un punto bajo, ¿ven? Otra vez una cadena y vuelvo a completar la esquina con 4 varetas, el primer grupo. Ahí van, esperen que voy a soltar más hebra. La número 4, separo con 3 cadenitas. Y nuevamente, para completar esta esquina, tejo esas 4 varetas. Viene fácil. La verdad que es fácil, muy, muy bonito. Me encantó. Bueno, cadenita al aire, busco la del medio y tejo el punto bajo. Este movimiento lo vamos a hacer en cada una de las esquinas y obviamente completamos esta que falta ahí. Cadena al aire y nuevamente las 4 varetas. Así que yo me voy a quedar a completar toda la vuelta, y ya luego volvemos de nuevo. En mi caso voy a volver con el celeste.
Si ustedes quieren agregar algún otro color aquí, lo pueden hacer también. Entonces combinarían más colores. Me quedo tejiendo esto. Bueno, así les tiene que quedar. Acá termine con un arco de cadena y el nudito nuevamente que luego, miren, hay que esconder. Bueno, ahora vamos a empezar nuevamente en la esquinita. Cualquiera de ellas, ahí. En esta ocasión vamos a tejer medias varetas. Entonces voy a hacer una cadenita, estiro un poquito y voy a tejer una media vareta, la primera y la segunda. Vamos a tejer 2 medias varetas, así. Y ahora vamos a tejer varetas. ¿Cómo las vamos a tejer? Vamos a abrazar en relieve, pero para atrás. Y ahí les muestro. Estas estaban abrazadas para que resalten hacia adelante. Acá lo que va a resaltar es el borde de estas 4 varetas. Entonces los vamos a tomar desde atrás, miren. Abrazo así. ¿Ven? Y tejo la vareta. Una. Voy a soltar hebra. Vengo con la lazadita y vengo de nuevo de atrás. Miren, de atrás abrazo la vareta. Ahí. Engancho. Y tejo la vareta esta nueva. Entonces el relieve va a resaltar aquí. Otra vez. Abrazo, tejo la vareta y me queda una más. Abrazo y tejo la vareta. Ahí. Miren qué bonito efecto. Aquí se van a ver las puntadas de otro color y va a resaltar el borde de las 4 varetas. Ahora, miren qué vamos a hacer. Vamos a hacer los relieves igual que hicimos estas 3, se los vamos a hacer encima. En esta ocasión vamos a tejer una vareta común, pero la vamos a estirar un poquito más de lo normal para no hacer una vareta doble. Entonces, miren, tomo la lazada, vengo aquí abajo a estas que estaban en relieve y ahora la voy a tejer hacia adelante, como las veníamos tejiendo anteriormente. Entonces, ¿qué hago yo con mi vareta? La estiro hasta llegar al mismo nivel de estas que están aquí atrás. Y cierro. De nuevo, abrazo, voy por la segunda, estiro, ahí, y cierro. Y una vez más, porque eran 3. Estiro y cierro. ¿Ven? Entonces, ahí se igualan la misma altura. Y nuevamente voy a abrazar para que me queden las varetas por detrás, las que son en relieve. Y va a quedar el relieve hacia adelante del borde de las varetas de este abanico o de esta esquina. Ahí. O sea que las tomo al revés de lo que veníamos haciendo recién. Unas van hacia adelante, otras van hacia atrás. Quedan por detrás, ¿ven? Ahí. Miren qué lindo efecto que forma. Ahí. Y estas quedan hacia adelante. Bueno, ahora repetir en cada uno de los lados lo mismo. Recuerden, acá en la esquina voy a tejer 2 medias varetas. 1, 2. Y ahora no voy a hacer un arco de 3 cadenas. Voy a hacer, estoy sacando hebra porque si no me queda todo apretado. Voy a hacer un arco de 2 cadenas. Ahí. 1, 2. Y otra vez 2 medias varetas. 1 y 2. Este me lo voy a llevar para atrás y comienzo nuevamente a tejer las varetas en relieve por detrás. Ahí, una a una. Recuerden que estas son 4. Las que van por delante son 3. Ahí. Vareta común. Y ahora la vareta que viene aquí, recuerden que la tenemos que estirar un poquito. Estiro y estiro. Ahí. Para no hacer vareta doble, que podría funcionar también una vareta doble. Voy a hacer una más
y luego es repetir una y otra vez cada uno de estos movimientos que hemos hecho recién. Esta viene por detrás. Ahí. ¿Ven? Miren qué bonito efecto que queda. Bueno, me quedo a tejer el resto, que es repetir exactamente lo mismo. Miren qué bonito que queda. La verdad, queda una forma muy linda. Pero, como soy muy molesta, me gustó más hacerle este marco. Miren cómo cambia. Me gustó a mí. Ustedes lo pueden dejar así y lo combinan, que así sería, no sé si el original. Por lo general algún punto le cambio, yo siempre, ay Dios mío. Pero porque me gusta, qué sé yo, me gusta jugar, me gusta ir cambiando cosas. Y acá le agregué esta esquinita, miren, acá. Varetas, hacemos el grupo de 3 varetas, nuevamente volvemos a las 3. Una cadena al aire. Y acá voy a saltar estas dos medias varetas de la esquina y voy a trabajar 3 varetas en estas que vienen continuas. Ahí. 1, 2 y 3. Acá no hay relieve, simplemente tejer varetas. Otra vez hago una cadena al aire y salto esta que me queda de este lado. Tejo sobre las 3 que están en relieve. 3. Nuevamente. Me encantó cómo quedaba con este marco. Una cadena al aire, salto la que viene y vuelvo a tejer estas 3 que continúan. Ahí. Cadena al aire y salto las 2 medias varetas. Porque como voy a hacer una esquina y forma como una especie de abanico, entonces no pasa nada que salte 2 juntitas. 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Esto va a formar mi esquina. Y luego repetir cada uno de los lados de la misma forma. Una cadena al aire, salto las 2 medias varetas y tejo el grupito de 3 aquí, una tras otra. Ahí. Ahora estoy combinando con este lila que queda divino. Salto esta que me queda y tejo las que estaban en relieve. Pero las tejo en forma común, ya no hago más relieve. Y así, ¿ven? Vamos terminando. Miren qué bonito que queda con este marquito. Al menos a mí me gustó más. Ustedes deciden. Le pueden cambiar este marco, jueguen como juego yo, que me gusta ir mezclando. Pueden agregar una hilera más y la pueden hacer toda en relieve y luego vuelven a agregar otra y así hacen un granny más grande y la verdad quedaría precioso. Se pueden hacer, si ustedes lo desean, un almohadón, entonces le van agregando hileras, le van agregando colores, pueden ir intercambiando, por ejemplo, una hilera que no sea en relieve, otra sí, algún otro punto que les guste, abanicos, lo que uno quiera, porque de eso se trata el tejido. Nosotros podemos agregar o sacar a gusto y piacere, porque lo divertido es ir transformando a nuestro propio gusto. Bueno, acá me adelanté un poquito para mostrarles por lo menos ahí. Miren qué bonito. Miren qué cosa más linda. Me voy a quedar a terminar. Hasta acá. Me faltaba nada más que esta hilera porque charlando. Pero miren qué bonito este efecto. Queda precioso. Me quedo a terminar. Espero que les guste, que disfruten de este tejido y hagan grannies, inventen, agreguen hileras, sumen relieve, algún otro punto, algún abanico o lo que se les ocurra, porque de eso se trata, divertirnos y hacer cosas bellas. Les dejo un beso, muchísimas gracias, me quedo a terminar. Chao, gracias.